Ciclo cardíaco, estructura y función. Hola, mi nombre es Diego Fernández Cabrera y para abrir el tema vamos a hablar de la aurícula derecha. La aurícula derecha es una de las 4 cavidades del corazón y es la cámara superior derecha. Su función principal es recibir la sangre con poco oxígeno que regresa del resto del cuerpo a través de las venas cavas superior e inferior. Esta sangre luego es enviada al ventrículo derecho para ser bombeada a los pulmones y oxigenarse. La estructura de esta está compuesta por una oreja o apéndice auricular, que es una pequeña bolsa muscular que se extiende desde la aurícula derecha. Se ha asociado con la formación de coágulos sanguíneos en ciertos ritmos cardíacos anormales, por una válvula tricúspide que se encuentra entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, regulando el flujo sanguíneo, y un sistema de conducción, que contiene estructuras como el nódulo sinusal, responsable de iniciar los latidos del corazón. Aurícula derecha, inicio del estímulo del nodo sinoauricular. En la aurícula derecha se encuentra una estructura clave llamada nodo sinoauricular, también conocido como marcapasos natural del corazón. Este nodo está formado por células especializadas que generan impulsos eléctricos de manera espontánea y rítmica. Cada impulso del nodo sinoauricular marca el inicio de un nuevo latido cardíaco. Desde este punto, la señal eléctrica se propaga a través de las paredes de la aurícula derecha y hacia la aurícula izquierda, provocando su despolarización y contracción, lo que permite que la sangre pase hacia los ventrículos. En esta etapa, el sistema eléctrico del corazón coordina perfectamente la actividad mecánica, asegurando que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos. Así comienza el ciclo cardíaco, que se repetirá de forma constante durante toda la vida. Aurícula derecha, transmisión del impulso eléctrico. En la aurícula derecha se encuentra el nódulo sinoauricular, que es el marcapasos natural del corazón. Este nódulo genera el impulso eléctrico inicial que desencadena cada latido. El proceso es así: el nódulo sinoauricular produce el impulso eléctrico. Este impulso eléctrico se propaga por las paredes de la aurícula derecha y también hacia la aurícula izquierda, provocando la despolarización auricular. La despolarización causa la contracción de las aurículas, lo que impulsa la sangre hacia los ventrículos. Finalmente, el impulso llega al nódulo auriculoventricular, donde se retrasa ligeramente antes de continuar hacia el haz de His y las fibras de Purkinje, que activan la contracción ventricular. Aurícula derecha, apertura de la válvula tricúspide y paso de la sangre al ventrículo derecho. La válvula tricúspide, situada entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho del corazón, se abre durante la diástole ventricular. En este momento, la aurícula derecha está llena de sangre. Al abrirse la válvula tricúspide, permite que la sangre fluya de forma unidireccional, desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Esto ocurre gracias a que la presión en la aurícula derecha es mayor que en el ventrículo derecho relajado, lo que facilita el paso sanguíneo sin obstáculo. Por último, cuando el ventrículo derecho se llena, la válvula se cierra para evitar el retroceso de la sangre hacia la aurícula durante la contracción ventricular. Ventrículo derecho. Llenado del ventrículo derecho. El llenado del ventrículo derecho. El llenado del ventrículo derecho es una parte fundamental del ciclo cardíaco. Este proceso ocurre durante la diástole, cuando el corazón se relaja después de la contracción. La sangre venosa llega a la aurícula derecha desde las venas cavas, y cuando la presión auricular supera la del ventrículo derecho, la válvula tricúspide se abre. En ese momento, la sangre pasa hacia el ventrículo derecho en 3 fases. La primera es el llenado rápido, donde entra la mayor parte de la sangre. Luego sigue la diástasis, una fase más lenta en la que las presiones se equilibran. Finalmente, ocurre la contracción auricular, que completa el llenado del ventrículo antes de la sístole. Este proceso asegura que el ventrículo derecho tenga el volumen adecuado para impulsar la sangre hacia los pulmones, permitiendo la oxigenación antes de que vuelva al corazón izquierdo. Ventrículo derecho. Inicio del estímulo del nodo auriculoventricular. Cuando el impulso eléctrico llega al nodo auriculoventricular, ubicado entre las aurículas y los ventrículos, se produce una ligera pausa eléctrica. Esta pausa es fundamental, ya que permite que las aurículas terminen de vaciar su contenido de sangre hacia los ventrículos antes de que estos se contraigan. A partir del nodo auriculoventricular,
El estímulo se transmite a las de His y posteriormente a las fibras de Purkinje, que distribuyen el impulso por todo el ventrículo derecho. Este proceso asegura que la contracción ventricular sea coordinada y eficiente, impulsando la sangre hacia los pulmones para su oxigenación. Sin esta pausa y sincronización, el bombeo cardíaco sería desorganizado y menos efectivo. Ventrículo derecho. Transmisión del impulso eléctrico por el haz de His y la red de Purkinje. El impulso eléctrico que se originó en el nódulo sinusal y pasó por el nódulo auriculoventricular continúa su recorrido hacia los ventrículos a través del siguiente sistema de conducción. Haz de His conduce el impulso desde el nódulo auriculoventricular hacia los ventrículos. Se divide en dos ramas, derecha e izquierda. Rama derecha de haz de His transporta el impulso específicamente hacia el ventrículo derecho. Fibras de Purkinje distribuyen rápidamente el impulso por toda la pared del ventrículo derecho, provocan la despolarización y contracción del músculo ventricular derecho, lo que impulsa la sangre desoxigenada hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar. Ventrículo derecho. Despolarización y contracción ventricular. La despolarización ventricular es un proceso eléctrico en el que las células musculares del ventrículo cambian su carga eléctrica de negativa a positiva. Esto ocurre cuando los iones de sodio entran rápidamente a las células a través de canales específicos, invadiendo el interior celular que normalmente está cargado negativamente. Esta entrada de iones causa una inversión en la polaridad eléctrica. En las células ventriculares, esta despolarización se propaga rápidamente por el músculo ventricular, lo que refleja en el electrocardiograma como el complejo QRS. La contracción ventricular sigue inmediatamente a la despolarización. El cambio de carga eléctrica provoca la liberación de calcio intracelular que se une a las proteínas contráctiles actina y miosina, permitiendo la interacción de estas proteínas y generando la contracción muscular. Ventrículo derecho. Apertura de la válvula pulmonar y paso de la sangre a la arteria pulmonar y la circulación menor. El ventrículo derecho. El ventrículo derecho es una de las 4 cavidades inferiores del corazón que tiene la función de bombear sangre pobre en oxígeno hacia los pulmones para que se oxigene y se libere del dióxido de carbono. Recibe la sangre desoxigenada de la aurícula derecha y la expulsa a través de la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar, que la lleva a todos los pulmones. La sangre llega desde la aurícula derecha, pasa por la válvula tricúspide y luego el ventrículo derecho se contrae para bombearla hacia la arteria pulmonar a través de la válvula pulmonar. A comparación del ventrículo izquierdo, es menos musculoso, ya que solo necesita bombear sangre a una distancia corta, mientras que el ventrículo izquierdo bombea sangre a todo el cuerpo. Circulación menor. Intercambio gaseoso. Ahora bien, la circulación menor, también llamada circulación pulmonar, tiene la función de oxigenar la sangre. La sangre pobre en oxígeno sale del ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar y se dirige hacia los pulmones. En los capilares pulmonares que rodean los alvéolos ocurre el intercambio gaseoso. El dióxido de carbono pasa de la sangre al aire alveolar y el oxígeno del aire alveolar pasa a la sangre. Este proceso se realiza por difusión, gracias a la delgada membrana alveolo-capilar. Una vez oxigenada, la sangre regresa por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, lista para ser enviada al resto del cuerpo. La circulación menor es, por tanto, aquel puente vital entre el corazón y los pulmones. Aurícula izquierda, recepción de sangre oxigenada. La aurícula izquierda tiene como función principal recibir la sangre oxigenada proveniente de los pulmones y enviarla al ventrículo izquierdo. Recepción de la sangre. La sangre oxigenada llega a la aurícula izquierda a través de 4 venas pulmonares, 2 de cada pulmón. Almacenamiento temporal. La aurícula izquierda actúa como una cámara de reserva, acumulando la sangre oxigenada mientras el ventrículo izquierdo termina su fase de contracción. Contracción auricular. Cuando se despolariza la aurícula izquierda, se contrae y empuja la sangre hacia el ventrículo izquierdo, a través de la válvula mitral o bicúspide. Aurícula izquierda, despolarización y contracción auricular.
La despolarización auricular es el proceso eléctrico inicial que activa las células del corazón para prepararlas para la contracción. Este proceso comienza en el nódulo sinoauricular, que actúa como el marcapasos natural del corazón. El potencial de membrana en reposo en las células NACA es aproximadamente de 60 milivoltios y medianamente la entrada glandular de iones de sodio y calcio. El potencial se vuelve menos negativo hasta alcanzar un umbral, lo que desencadena la apertura rápida de canales de calcio tipo L y T que genera la fase ascendente del potencial de acción. Así la despolarización se propaga desde la NSA hacia las células musculares articulares, causando la activación eléctrica de las aurículas que se refleja en la onda P del electrocardiograma. Aurícula izquierda. Apertura de la válvula mitral y paso de la sangre al ventrículo izquierdo. La aurícula izquierda es una de las 4 cavidades del corazón y su función principal es recibir la sangre oxigenada que proviene de los pulmones a través de las 4 venas pulmonares. Esta sangre llega a la aurícula mientras el corazón se encuentra en diástole, es decir, en la fase de relajación. Cuando la presión dentro de la aurícula izquierda se vuelve ligeramente mayor que la del ventrículo izquierdo, se abre la válvula mitral, también conocida como válvula bicúspide. Esta válvula permite que la sangre fluya en una sola dirección, evitando el reflujo hacia la aurícula. A través de esta apertura, la sangre pasa de manera pasiva hacia el ventrículo izquierdo, llenándolo poco a poco. Finalmente, con la contracción de la aurícula izquierda, se completa el paso de la sangre, asegurando que el ventrículo reciba el volumen necesario para bombearlo después al resto del cuerpo. En resumen, la aurícula izquierda, la válvula mitral y el paso de la sangre al ventrículo izquierdo trabajan en conjunto para mantener una circulación eficiente y continua. Ventrículo izquierdo. Llenado del ventrículo izquierdo. Cuando las aurículas se contraen, la válvula mitral se abre y permite el paso de la sangre oxigenada desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. En esta fase ocurre el llenado ventricular, donde el ventrículo se prepara para la contracción. Es importante que la válvula mitral funcione correctamente para evitar el reflujo de sangre hacia la aurícula. El ventrículo izquierdo posee paredes más gruesas que el derecho, ya que debe generar una presión mucho mayor para enviar la sangre a todo el cuerpo. Una vez lleno, el ventrículo espera la llegada del próximo impulso eléctrico que provocará su contracción y la apertura de la válvula aórtica. Así, se completa la fase de llenado, esencial para mantener un flujo sanguíneo eficiente. Ventrículo izquierdo. Despolarización y contracción ventricular. El ventrículo izquierdo es la cámara más potente del corazón y su función principal es bombear la sangre oxigenada hacia todo el cuerpo. Despolarización ventricular. El impulso eléctrico llega al ventrículo izquierdo por medio del haz de His, rama izquierda, y las fibras de Purkinje. Estas fibras distribuyen el impulso por toda la pared ventricular, provocando la despolarización de las células musculares del ventrículo izquierdo. Contracción ventricular, o sea, la sístole. Tras la despolarización, el ventrículo izquierdo se contrae con gran fuerza. Esta contracción impulsa la sangre oxigenada hacia la aorta a través de la válvula aórtica, distribuyéndola al resto del cuerpo. Su importancia es de que es responsable de mantener la circulación sistémica, garantizando el suministro de oxígeno y nutrientes a todos los tejidos. En resumen, el impulso eléctrico se transmite por el haz de His y las fibras de Purkinje, causando la despolarización y contracción del ventrículo izquierdo que expulsa sangre oxigenada hacia la aorta y por tanto a todo el cuerpo. Apertura de la válvula aórtica y paso de la sangre a la aorta y la circulación mayor. La apertura de la válvula aórtica ocurre cuando el ventrículo izquierdo se contrae, aumentando la presión dentro de esta cámara hasta superar la presión de la aorta. Esta diferencia de presión provoca que la válvula aórtica se abra, permitiendo que la sangre oxigenada fluya desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Desde la misma sangre se contribuye a todo el cuerpo a través de la circulación mayor o sistémica, suministrando oxígeno y nutrientes a los tejidos. Una vez que el ventrículo termina de contraerse, la válvula aórtica se cierra para evitar el reflujo sanguíneo hacia el corazón, asegurándose de un flujo unidireccional y eficiente.
Circulación mayor. Recorrido de la sangre oxigenada hacia arterias, arteriolas y red capilar. La circulación mayor, también conocida circulación sistemática, es la encargada de transportar la sangre por todo el cuerpo para llevar oxígeno y nutrientes a los tejidos. Después de que las células utilizan el oxígeno, la sangre se vuelve no oxigenada y comienza su regreso hacia el corazón. Este recorrido inicia en la red capilar, donde la sangre recoge dióxido de carbono y desechos. A partir de ahí, pasa a las vénulas, que son pequeños vasos que se van uniendo para formar venas cada vez más grandes. Estas venas continúan su trayecto hasta llegar a los grandes vasos, principalmente la vena cava superior y la vena cava inferior. La vena cava superior recoge la sangre proveniente de la cabeza, el cuello y los brazos, mientras que la vena cava inferior transporta la sangre del resto del cuerpo. Finalmente, ambas venas desembocan en la aurícula derecha del corazón, completando así el recorrido de la sangre no oxigenada antes de que sea enviada nuevamente a los pulmones para su oxigenación. Circulación mayor. Recorrido de la sangre no oxigenada desde la red capilar, vénulas, venas y grandes vasos hacia el corazón. La circulación mayor o sistémica distribuye la sangre oxigenada por todo el cuerpo y recoge los desechos metabólicos. Después de entregar oxígeno y nutrientes a las células a través de los capilares, la sangre se vuelve no oxigenada. Esta sangre regresa al corazón siguiendo un recorrido ordenado. Primero pasa por las vénulas, luego por las venas y finalmente llega a los grandes vasos, las venas cavas superior e inferior que desembocan en la aurícula derecha. En este trayecto, el sistema venoso también participa en el almacenamiento de sangre y en el mantenimiento de la presión venosa. Así, finaliza el ciclo de la circulación mayor, preparando a la sangre para volver a oxigenarse en los pulmones. Este circuito constante garantiza que cada célula del cuerpo reciba el oxígeno que necesita para vivir. Explicar los ruidos del latido cardíaco y su relación con las válvulas cardíacas. El corazón produce dos ruidos principales, llamados S1 y S2, que se escuchan como lub-dum o tum-ta. Primer ruido característico, lub o tum. Se produce por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que son válvula tricúspide entre la aurícula y ventrículo derecho y válvula mitral entre la aurícula y ventrículo izquierdo. Indica el inicio de la sístole ventricular, o sea, la contracción de los ventrículos. Segundo, ruido cardíaco, dub o ta. Se origina por el cierre de las válvulas semilunares, o sea, válvula pulmonar, que es la salida del ventrículo derecho, y la válvula aórtica, salida del ventrículo izquierdo. Marca el final de la sístole y el inicio de la diástole. Relajación ventricular. Ruidos de Korotkov y su relación con la medición de la presión arterial. Los ruidos de Korotkov son sonidos específicos que se encuentran con un estetoscopio durante la medición de la presión arterial. Estos ruidos aparecen cuando la presión del manguito, que inicialmente ocluye la arteria, se reduce hasta que permite el paso turbulento de la sangre por la arteria braquial. Estos sonidos se emplean para determinar los valores de la presión arterial sistólica y diastólica. Durante la deflación del manguito, el primer ruido de Korotkov indica la presión sistólica, que es cuando comienza a fluir la sangre, al vencer la presión del manguito. A medida que la presión disminuye, los ruidos cambian de intensidad y finalmente desaparecen, siendo el último ruido escuchando un marcador de la presión diastólica, momento en el que el flujo sanguíneo vuelve a laminar y sin turbulencia. Frecuencia cardíaca y ritmo cardíaco. La frecuencia cardíaca es el número de veces que el corazón late en un minuto. En una persona adulta en reposo normalmente oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. Esta frecuencia puede variar según la edad, la actividad física, las emociones o el estado de salud. Por otro lado, el ritmo cardíaco se refiere a la regularidad con la que ocurren estos latidos. Un corazón con ritmo normal late de forma ordenada y constante gracias a la actividad del nodo sinoauricular, que actúa como el marcapasos natural del corazón. La relación entre ambos es directa. La frecuencia indica cuántas veces late el corazón, mientras que el ritmo muestra cómo se distribuyen estos latidos en el mismo tiempo. Si la frecuencia se altera o el ritmo se vuelve irregular, pueden aparecer trastornos como la taquicardia, bradicardia o arritmias.
En resumen, la frecuencia y ritmo cardíaco trabajan juntos para mantener un bombeo eficiente y una circulación adecuada en todo el cuerpo.